Ya, entonces ya entraron todos. Bienvenidos al proyecto de Sociedad UID, repavimentando. Nuevamente, gracias por su apoyo y gracias a ustedes a, vamos a poder hacer una donación a Techo Ecuador. Entonces, iniciamos el repaso de anatomía de miembros con el doctor Luis Ernesto Mantilla. Bienvenido. ¿Está con el micrófono silenciado? Doctor. Estoy silenciado, mi hijo. Dame 2. Este rato ya lo oímos. Bueno, hasta que se solucione esto, en el form de asistencia vamos a necesitar una palabra clave y esta va a ser brazo. Listo. Gracias. Aquí estoy. Ya, listo. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. A ver si me puedes sacar esta pendejada. Ya. Hola, muchachos. Buenas tardes. Un gusto. Y se pone en lugar. ¿Con quién estoy hablando ahorita, mija? Estamos 31 estudiantes de varias universidades de varios semestres. Correcto. O sea que estamos todos pregrados. Sí, todos pregrado. Muy bien. A ver, el objetivo de esta charla, según lo que me indicaron, es hacer un poco de recorderis de cómo es, digamos, la anatomía funcional. No vamos a hacer la anatomía ni descriptiva ni topográfica, que actualmente casi ya no se utiliza. En nuestra época se hacía la descriptiva, el saberse de memoria exactamente origen y sesión de todos los músculos, aunque ahora todavía se da en los primeros semestres, pero básicamente es una anatomía aplicada. Entonces yo creo que si nos vamos a referir exactamente a la patología del miembro superior, entonces yo creo que vamos a ir por partes, desde el principio hasta el fin, es decir, el miembro superior comienza a nivel del hombro, clavícula, hombro, luego brazo, antebrazo, codo y muñeca y mano. Entonces comencemos, yo creo que lo primero, díganme qué es lo que tienen interés ustedes de saber básicamente. Porque yo puedo decir, por decir algo, clavícula, es un hueso S itálica, bla, 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 o sea, la anatomía. Claro, les puedo mostrar aquí, básicamente este es el hombro, aquí está la clavícula, este es el huesito, puede fracturarse. ¿Quieren así o como desean ustedes? Me parece capaz un repaso general inicial en el que nos muestra todo y después ir resolviendo las dudas que aparecen. Yo creo que mejor yo voy resolviendo sus dudas. Es que el problema es que somos de varios semestres,
Entonces, para como que establecer la base igual entre todos. Entonces comencemos así. ¿Ahí me ven? ¿Ahí ven? ¿Sí alcanzan a ver? Sí. Este es el hombro o cintura escapular. Está formado por la clavícula, el hueso húmero y la paleta u omóplato. La articulación que se forma entre la clavícula y el acromio, que es el extremo externo de la espina del omóplato, es la articulación acromioclavicular. Esta articulación es muy frecuente la luxación, lo que les estoy enseñando. ¿Por qué? Porque se rompen los ligamentos conoide y trapezoide, que va de la apófisis coracoides a la clavícula. Esto es muy frecuente en los ejercicios que los pacientes que realizan deportes de bicicleta, ciclismo, de montaña, descenso. O se luxa la clavícula o se fractura la clavícula. La clavícula, cuando se fractura, en el tercio medio es la más frecuente, justo en la curva de la S itálica, que es la clavícula. Cuando se fractura la clavícula en el tercio medio, el 90% a 95% es de tratamiento conservador, no quirúrgico. Lo que acontece con el advenimiento en los últimos 30 años de las placas diseñadas anatómicas que se llaman, están preconizándose más la reducción y la osteosíntesis, no para que el médico gane más, sino que al reconstruir la anatomía del hueso ayuda a no perder largo del hueso, porque cuando uno trata incruentamente, ustedes han visto que las inmovilizaciones, llámese cabestrillo o si no el spleen de clavícula que le deja el brazo hacia atrás con ese vendaje en 8 de esponja, eso permite recuperar la longitud de la clavícula. Y eso hace de que al recuperar la longitud se alineen los fragmentos y con él, por ende, la consolidación normal. La consolidación de las fracturas, si ustedes recuerdan, tiene un proceso biológico inicial, que es el callo fibroso y el callo óseo. El callo fibroso es el tejido que se va formando entre fragmento hueso y fragmento hueso, ayudado por el hematoma de la fractura y todos los factores biológicos que intervienen en la consolidación de la misma. Esa fractura se va uniendo mediante este callo fibroso que lo único que hace es permitir medio pegar, estoy hablando en términos criollos para podernos entender, y que nos permite a la tercera semana empezar a hacer movimientos iniciales para evitar la rigidez del hombro. Por ende, la fractura de tercio medio en la mayoría de casos no es quirúrgica, pero la necesidad del deportista actual que quiere inmediatamente por poco integrarse al deporte, uno, y segundo, que no quiere tener ningún tipo de limitación. ¿Por qué? Porque una fractura de tercio medio puede acortarse y por lo tanto al disminuir el largo de la clavícula puede disminuir un poco la fuerza del hombro. Entonces, para esos casos es que ustedes han oído y han estado viendo eventualmente los que están haciendo en sus rotaciones hospitalarias, encuentran la fractura operada. Entonces, hay fracturas que antiguamente no se operaban, ahora se operan porque son fragmentos que no se consigue alinear, y las mismas que se pueden reducir fácilmente se puede tratar incruentamente. Si ustedes me dicen en mi práctica profesional de más de 30 años cuántas clavículas yo he operado, no pasan de 10 a 15 fracturas. ¿Y cuántas fracturas habré tratado? Cientos de fracturas. Entonces, eso quiero que sepan ustedes, estudiantes, de que no toda fractura de clavícula es quirúrgica. Ahora, si avanzamos a la articulación acromioclavicular, cuando la luxación es pequeña, grado 1, grado 2, grado 3, esa gradación implica y sirve las clasificaciones para determinar qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Si la luxación es grado 1, el tratamiento es conservador. Se le deja en reposo, cicatrizan los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares, acromioclaviculares, y la clavícula va a cicatrizar bien. Pero cuando tenemos una luxación de este tipo, se han roto los ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares. Por lo tanto, eso sí es quirúrgico. Entonces, la cirugía actual es poder
mantener la clavícula en un sitio de reducción anatómica para que los ligamentos cicatricen y vuelvan a mantenerle a la clavícula en su sitio y volver a tener la función normal. Esa cirugía ustedes deben haber visto o alguien haber visto la utilización de un botón que va pegado acá, metal, y eso permite mantener la clavícula en su sitio y la cicatrización normal de los ligamentos acromioclaviculares. Cuando existen ruptura de los coracoclaviculares, perdón. Cuando existe ruptura de los acromioclaviculares, también es necesario el tratamiento quirúrgico, la revisión, y generalmente en este sitio existe una especie de menisco, como en la rodilla, que articula la clavícula con el acromio, y eso también se lo revisa. Entonces, en este momento hemos visto lo más frecuente en el hombro, ¿cuál es? La fractura de clavícula, la luxación acromioclavicular. Si nosotros bajamos a la otra parte de la escápula con el húmero, tenemos la articulación glenohumeral. Glena humeral. Aquí tenemos el hombro. Entonces, en el hombro tenemos las mismas situaciones traumáticas. ¿Cuáles son? La fractura o la luxación, cuando se sale del lugar. Cuando nosotros tenemos fractura de la cabeza tiene algunas estructuras anatómicas que son el trocánter mayor o el trocánter menor, que se llama troquíter y troquín a nivel del húmero, o tuberosidad mayor, tuberosidad menor. Estas tuberosidades son importantes porque llegan las inserciones musculares de la parte posterior de la clavícula, del omóplato, que son bajo la espina clavicular, aquí, el músculo infraespinoso que han oído, y arriba de la espina, aquí, el supraespinosa. Por debajo del acromio pasa, como mi dedo, los tendones del manguito rotador y se insertan en la tuberosidad mayor aquí. Y esos son los que permiten elevar el brazo. Esos músculos llamados mango rotador o rotador cuff, esos tienen importancia cuando están a este nivel. Cuando ellos se rompen, ustedes han oído, el fulano de tal se rompió el manguito rotador. Bueno, esta patología es muy frecuente en las mujeres. En las mujeres arriba de los 55, 60 años, un porcentaje muy alto ya lo tiene lesionado. Por lo tanto, no toda lesión de manguito rotador es quirúrgica. Ojo. Entonces, cuando se llega a una reconstrucción del manguito rotador, es cuando estas lesiones son realmente graves. Es muy frecuente la ruptura total del mango rotador en pacientes de mayor edad. Si se hacen las autopsias de pacientes sanos, asintomáticos, se encuentra que el 90% de viejitos tienen roto el mango rotador, sin síntomas. Por lo tanto, no toda ruptura de mango es quirúrgica. Hay rupturas parciales que solo mejoran con el tratamiento de fisioterapia. Eso es bien importante saber, sobre todo en mujeres no activas de lanzamiento, es decir, aquellas personas que no hacen o usan el brazo de lanzamiento. Los basquetbolistas, un poco los lanzadores de martillo, de estos deportes de lanzamiento, sobre todo los tenistas, los squashistas, los voleibolistas que usan el smash como arma de su deporte, esos sí suelen tener un impacto muy grande cuando levantan el brazo. Y esas lesiones del manguito rotador a veces resultan en tratamiento quirúrgico. Pero es importante pensar que dentro del hombro la principal causa de consulta es la inflamación del manguito rotador, que ustedes ya se dan cuenta por qué ha sido. Porque el momento que uno levanta el brazo al chocar contra el acromio es lo que se llama síndrome de impingement o de pinzamiento. Esto está protegido por una brusa supraespinosa que protege al tendón del supraespinoso y del infraespinoso contra el hueso acromio. Hay a veces pacientes que tienen este hueso acromio hecho gancho, y este gancho es el tipo 3 que puede producir el rascado permanente y la ruptura del tendón. Esos pobres víctimas, a ellos sí hay que operarles porque se rompe definitivamente el tendón del manguito rotador. Cuando no se está roto, la mayoría de veces es solamente la inflamación de la bursa supraespinosa. Y esa se trata con tratamiento de fisioterapia, excepcionalmente hasta la infiltración de la bursa ayuda, y sobre todo la terapia física va a mejorar esta patología. Volviendo a lo que es trauma del hombro, tenemos la fractura. Es frecuente la fractura del cuello del húmero, si han de haber oído. La fractura del cuello del húmero está asociado generalmente a fractura patológica.
Fractura patológica quiere decir que algo está raro, algo está diferente en ese hueso. Las personas, sobre todo las mujeres ancianas, más que los hombres por efecto hormonal, tienen más osteoporosis que los hombres y por lo tanto una fractura patológica por osteoporosis está dada ¿dónde? Fractura de muñeca, fractura de cuello de húmero, fractura de cuello de fémur y fractura de columna. Esas son las llamadas fracturas osteoporóticas. Entonces, cuando ustedes recuerdan que la anatomía, la fractura de la muñeca, si se cayó de un caballo un joven de 15 años, también se fractura. Pero si una señora se resbaló y puso la mano sobre una mesa y se fracturó, es la misma fractura, pero es una fractura de origen patológico, porque el hueso ya tenía una falla de calidad de su hueso, es decir, la cantidad de calcio que tiene su hueso está disminuido y eso tiene un efecto hormonal. La mujer en edad perimenopáusica o menopáusica tiene disminución de calcio per se y por lo tanto tiene mayor riesgo y es por eso que las mujeres tienen que siempre ser controladas la densitometriosa, sobre todo en los momentos de la perimenopausia entre los 40 y 55 años, para ver con qué cantidad de hueso entran a la menopausia para protegerse de estas fracturas. Permíteme un ratito. Estoy en clases de ciber, ya le llamo. Entonces, el asunto es que las fracturas del cuello de húmero se dividen en 4 partes. Si la fractura de la cabeza del húmero se divide en 2 partes. 3 partes. 4 partes. Esa es la clasificación de Neer. Eso ayuda para determinar qué hacer con el tratamiento. Cuando es en 2 partes, muchas veces el tratamiento conservador es suficiente. Se le deja en posición de inmovilización para que pegue la fractura. Cuando están divididas en 3 partes, hay que reconstruir la cabeza del húmero y el cuello. Ahí han de haber oído las placas con tornillos especiales para esta fractura que se llama la placa Filos. Filos es la placa diseñada para esta fractura. Pero también puede haber osteosíntesis, que es la unión del hueso con algún elemento metálico, como clavos, tornillos, y eso permite reconstruir esta cabeza. Pero muchas veces estas fracturas de cabeza del húmero suelen ser tan destruidas, más de 4 partes, y que no hay cómo reconstruir. En ese caso está indicado la prótesis de hombro. Entonces eso, y bueno, eso ya es de más especialidad, yo creo que no cabe, pero en todo caso, cuando la fractura es muy grave, se reemplaza la cabeza con metal y se pone plástico para reconstruir la articulación del hombro. Si vamos bajando luego, vamos bien. ¿Quién es la jefa del grupo de ustedes? ¿Con quién estoy hablando de que me llamó, me contactó? Con María José, conmigo. María José. Vamos bien hasta ahí. Cualquier pregunta me interrumpen, lo que quiera, muchachos. Díganme nomás. Por mí sí está perfecto, la verdad. ¿Algún muchacho que tenga alguna duda, por favor, prendan el micrófono y pregúntenme porque ya vamos bajando, ya estamos saliendo del hombro, ya vamos para el brazo. A ver, aquí tenemos una pregunta. Perdón. Digan, todo lo que quieran. Ángel Villavicencia pregunta si nos puede repetir los ligamentos, asumo que acromioclaviculares. Sí, aquí les pueden ver el ligamento acromioclaviculares, son estos, anterior y posterior, y los coraclaviculares que va de la apófisis coracoides a la clavícula, el conoide y el trapezoide. Esos son los ligamentos que cuando estos se rompen, la clavícula sube y ahí hay que reconstruirle con estos mecanismos de botón óseo metálico que se llaman los tie rods o tie rod AC o los doble log AC. Son simplemente ojales metálicos que le mantienen a la clavícula en su sitio pegada a la coracoides con metal y un elemento de bioabsorbible, una sutura que le va a permitir el alma para que los ligamentos cicatricen al hueso y se vuelvan a en su sitio reconstruir los ligamentos y que la clavícula se mantenga en su sitio. Esos son los ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares. ¿De acuerdo? Otra pregunta, digan. Ahora sí, era Valen. Valen. Troquín dice. Los músculos que se insertan en el trocante mayor y en el trocante menor. Bueno, lo que pasa es de que la tuberosidad mayor es más fácil, la tuberosidad es más fácil decirlo. Se decía troquín y troquíter,
pero es mejor decir tuberosidad mayor, tuberosidad menor. Aquí llegan los músculos del manguito rotador. ¿Cuáles son? El infraespinoso, debajo de la espina, arriba de la espina, supraespinoso. Estos dos tendones conjuntos llegan justo al troquín o tuberosidad mayor. A la tuberosidad mayor. La tuberosidad menor llega el músculo subescapular como mi mano. Aquí adelante de la escápula es el subescapular, llega a la tuberosidad menor. Junto con la cápsula. Ver el... Ahí sí. Ahí. Del subescapular viene de la escápula hacia la tuberosidad menor. Y aquí, junto con los ligamentos, forma la cápsula articular del hombro. Que esta se rompe cuando se luxa el hombro, se rompe todo esto, el subescapular y la cápsula. Entonces, cuando nosotros tenemos la otra entidad, ya no la fractura, sino la luxación, cuando se sale, nosotros tenemos ahí también otro menisco. ¿Qué es el menisco? El menisco es una estructura que permite que algo redondo se adapte en algo plano. Igual acontece en el hombro. En el hombro tenemos algo redondo con la glena que es plana. Entonces aquí tenemos un menisco. No sé si alcanzan a ver. Espérate, aquí. Aquí esto es plano y aquí es redondo. Entonces aquí tenemos un menisco. Este es el labrum o rodete glenoideo. Es como si fuera un menisco de la rodilla, igualito, que permite que algo redondo no se salga. Cuando esto se sale, acontece en la luxación del hombro, se rompe eso, y ustedes han oído la lesión de Bankart o Bankart. Es simplemente cuando este rodete a este nivel se ha roto. El rato que se rompe, se sale el hombro. Y ahí viene la cirugía para volver a colocar el menisco en su sitio y fijarle con unas anclas para que no se vuelva a salir, haciendo la plastia de la cápsula para sostenerle y que no se salga. Esa es la plastia más frecuente cuando una luxación de hombro se ha luxado varias veces y el hombro es inestable. La luxación de hombro es la salida del hombro, el tratamiento es una emergencia, hay que colocarla en su sitio. Mientras más temprano en edad se produce la luxación, más pronto puede haber una recidiva. Es decir, que en síntesis sería mejor uno luxarse de viejo que de joven. Técnicamente sí. Lo que pasa es de que el joven no es un paciente muchas veces consciente. Dice, ya me pusieron en el sitio y sigue jugando. Lo ideal es esperar el tiempo normal de cicatrización para que cicatrice la cápsula, los ligamentos, el mismo rodete. Pero cuando el mismo rodete tiene que cicatrizar el rodete o banca, la lesión de banca se llama, la cápsula y los ligamentos. Si se deja eso quieto 3 semanas, luego se hace la fisioterapia, el hombro no se sale. Pero hay muchas veces que las luxaciones son tan groseras que puede eventualmente producirse la luxación recidivante. Entonces, cuando tenemos una luxación recidivante, más de 2 o 3 veces en la historia o más de 2 o 3 veces en el tiempo, en un año, se produce este tipo de patología que es frecuente en mucha gente que dice, me peiné y se me salió el hombro. Recogí un paquete del carro de atrás y se me salió el hombro. Cogí la almohada y se me salió el hombro. Entonces, esa entidad tiene que ser operable, tiene que ser reconstruido, porque un hombro inestable, primero que es riesgo, segundo, se va dañando cada vez que se sale la cabeza, va dañando el hueso, y después toca hacer cirugías más importantes como poner un taco de hueso aquí para que ya no se salga. Son cirugías ya importantes a nivel del hombro. Entonces, ya pasamos la luxación acromioclavicular, la fractura de clavícula, la luxación del hombro, la fractura del cuello del hombro. Si nosotros bajamos hacia la diáfisis, nosotros tenemos, obviamente, traumáticamente, la fractura de húmero. La fractura de húmero es de acuerdo a la forma y tipo de la fractura. Cuando uno ve la radiografía, uno determina el trazo de la fractura. Los trazos transversales son de peor pronóstico, porque hueso contra hueso transversal tiene menos posibilidad de pegarse que una fractura oblicua larga, porque hay mayor superficie de contacto. Mientras más superficie de contacto tenga el hueso, más posibilidad tiene el cuerpo mismo de pegarle al hueso. Por lo tanto, hay fracturas, está fracturado el húmero y simplemente con dejarle quieto se pega.
cuando son fracturas oblicuas largas, pero que hay buen contacto. Cuando hay un desplazamiento de más de 2 milímetros, la fractura tiene que ser reducida, puesta boca a boca, vis a vis, para que la anatomía produce la unión. No es el tornillo, no es la placa, no es el implante, es la propia anatomía, biología del cuerpo que permite que cuando dos superficies están en contacto, se peguen. Entonces, no hay que equivocarse que cuando uno tiene una lesión ósea, no es porque el implante le pegó, es porque el organismo unió la fractura. Por eso es que hay patologías de enfermedades concomitantes que producen enlentecimiento de las consolidaciones óseas. Por ejemplo, la diabetes, que tiene trastornos neurovasculares, enfermedades, no se diga otras tipo cáncer o patologías cancerosas, que son patologías que están mermando la biología natural del cuerpo y eso van a impedir y van a enlentecer. No se diga enfermedades metabólicas propias del hueso, que no viene al caso en este momento analizar qué son las causas por las cuales no se une el hueso. Pero también hay otras. La movilidad excesiva hace que el hueso no se pegue. Por lo tanto, tiene que ser una inmovilización rígida. Y eso se llama osteosíntesis rígida o estable. Y la otra es una osteosíntesis indirecta o ligeramente inestable que permite micromovimiento para que se pegue. Para eso se tienen dos tipos de métodos de osteosíntesis, para unir dos huesos en el fémur, en el húmero, perdón. Un clavo intramedular que entra por el trocánter mayor o ya sabe cuál es, o tuberosidad mayor, entra un clavo por dentro del canal medular y reduce la fractura y se le bloquea con tornillos, tanto arriba cuanto abajo para evitar la rotación. O la otra es la placa clásica platina con tornillos, que son de varios tipos. Antiguamente, al principio, en los 1930, era placa simple con hueco redondo, tornillo clásico. Ahora ya hay placas de diferente tipo que son autobloqueadas, son especiales que los tornillos se bloquean en la placa y no en el hueso, son más firmes, son mejores, de mejor material, el famoso titanio. ¿Saben lo que es el titanio? Explíqueme a alguien de ustedes qué es el titanio. María José. ¿Yo explico o yo asigno aquí? ¿Sí? Sí, ¿qué es el titanio? Estoy preguntando. Es un material, es un metal no magnético. No magnético, o sea, los imanes no pasa nada, según eso. Ajá, no es tan conductor. Pero todo el mundo dice, me pone una placa a mí de titanio, no me pone de acero inoxidable. ¿Han oído ese término? La Sí, verdad, ¿no es cierto? Bueno, el acero inoxidable es un acero, simplemente son aleaciones metálicas. Los implantes iniciales era simplemente el acero quirúrgico que se llama, es una aleación cromo, níquel, cobalto, molibdeno, son como 7 u 8, hierro por supuesto, y eso pulido queda el acero inoxidable que se llama. Inoxidable es porque no se oxida, pero es aleación metálica. El titanio es una más aleación que el acero inoxidable, simplemente súper pulido, queda súper brillante y ese es el famoso titanio. Básicamente es una aleación con otros metales que permite que el material de osteosíntesis sea no óxido, más liviano y obviamente en teoría no suenan las alarmas en los aeropuertos, aunque a veces hay alguno que otra vez que suena cuando las personas son extremadamente delgadas, puede eventualmente tener o la sensibilidad de estos sensores metálicos pues a veces se activan, pero bueno, en todo caso esa es la diferencia entre el titanio normal y acero inoxidable. El acero de las ollas de cocina, ese es un acero, pero no es acero quirúrgico. Como la plata 920, 860, es simplemente las aleaciones del material. Entonces es importante saber eso y estamos hablando de las fracturas del hombro. Cuando llegamos al codo, disculpe, doctor, sobre eso llegó una pregunta de si puede repetir cuánto se demora en formarse el callo fibroso y el callo óseo. sí, el callo fibroso, generalmente los números en ortopedia son 6, 12, 18. ¿Qué es esto? A la sexta semana generalmente se tiene el callo fibroso, a las 12 semanas se tiene el callo
o real u óseo, y a las 18 semanas empieza la remodelación ósea. ¿Qué es la remodelación ósea? Después de que el callo se hace un callo grueso, ese se va puliendo con el tiempo y se remodela para tener el mismo largo y ancho del hueso. Es decir, una fractura primero se hace el puente calloso, callo fibroso, luego se va puliendo y queda bastante igual el hueso, el tamaño y el grosor. Esa es la remodelación. Generalmente a las 6 semanas casi toda o la mayoría de fracturas de huesos largos están ya con callo fibroso. Los huesos cortos, llámese la mano, los huesitos de la mano, con 3 semanas ya se adquiere un callo fibroso. Ese es un poquito más lento, pero hay huesos especiales en la mano que les vamos a indicar que se demoran mucho más. Esa es la diferencia entre callo fibroso y callo óseo. Es el mismo callo que está en proceso de formación hacia ese hueso, porque finalmente lo que queremos en la consolidación es la formación de hueso o la unión del hueso. ¿Otra pregunta, María José? No, por el momento no me han mandado otra. Pero sí, chicos, si tienen preguntas, se desmutean. El Ginson dice, Moreira tiene una duda. ¿Cuál es tu duda sobre el hombro inestable? ¿Cómo está, doctor? Buenas. Hola, Yo hijo. porque, bueno, es algo que me pasa específicamente, entonces quería aprovechar para preguntarle. Dime. Por lo general, yo nunca he podido hacer gimnasio porque cuando hago pecho, por ejemplo, se me sale el hombro. Chut. Entonces, me preocupa porque siento que a la larga, como usted estaba mencionando antes, y quería preguntarle más o menos eso, o sea, ¿qué es lo que se debe hacer para más o menos mejorar? Porque alguna vez me dijeron que tenía que hacer para evitar que se salga, pero no me ha funcionado nunca. No, eso justo es lo que explicaba eso. La luxación del hombro, la primera vez, ok, regresó a su sitio, listo. Pero cuando el hombro se sigue saliendo, se sigue haciendo más condescendiente la cápsula, entonces va creciendo la bolsa, digamos, en criollo, para que el hombro se siga saliendo, se siga saliendo. ¿Cuál es el riesgo? Por más musculatura, tanto de atrás cuanto de adelante, y el deltoides, no te logran sostener porque aquí, la lesión que te explicaba aquí, el rodete llamado Bankart, el rodete glenoideo, este está suelto y eso es lo que produce la salida del hombro. Hay que operarte. Ya ves, ya gané un paciente con el Ginson, ya es paciente ya. Hay que operarte. Y mientras Muchas más gracias. pronto se te opere, mejor. Estoy en clase, Marcelo, llame más tarde. Entonces, eso sería. Tu situación es, eres una persona joven. ¿Cuántas veces se te ha salido el hombro en tu vida? ¿10, 15, 20? O sea, se me salió cuando era pequeño, que fue ¿Ya? la primera luxación, y desde ahí, desde que tengo memoria, se me ha salido todo el tiempo. No. Entonces, primerito, obviamente, en tu caso, se tiene que estudiar la anatomía, hacer una resonancia para ver cómo está la parte ósea. Ojalá esté bien aquí, que solo sea el rodete el dañado para poderte reconstruir y eso se lo hace artroscópicamente. Con 2 huequitos o 3 se reconstruye el rodete, es decir, tu cirugía es esto. Te pongo de lado para que veas. Este es el rodete. Cuando se sale el rodete, se te vuelve a poner aquí con un ancla al hueso. Y al poner el ancla al hueso, el rodete ya no te deja salir la cabeza del húmero, como en la rodilla. ¿Ves? Es igualito. Es lo que hay que hacer. No se abre el hombro, solo se hace con televisión. Se hace una artroscopía y se reconstruye. Y te quedas con cabestrillo durante 3 semanas y haciendo tu fisioterapia, vuelves a hacer deporte al 6º mes, normalmente. Doctor, pero una duda, es que, disculpe que me vaya como que muy en lo mío, pero yo tengo problemas en general en todas las articulaciones, o sea, muñecas, rodillas, tobillos y hombros. Entonces, si eso tenga, o sea, sea peor aún, porque soy como que hiperlaxo en todo, con todas esas cosas. Eso, tú dijiste eso. Existen pacientes hiperlaxos. Ese es un problema de la laxitud ligamentaria. Entonces hace que tú seas una persona susceptible a que se luxe. Entonces ahí hay que valorar bien qué nomás está dañado. Si solamente la parte estructural del hombro, sino también la parte muscular y ligamentaria. Eso hay que analizarte, pero en todo caso, a veces hay pacientes así que toca tratarles todo, ¿no? Es decir, no solamente el hombro, sino también otras articulaciones, codo o muñeca incluso.
Eso es. Pero la ventaja tuya es lo siguiente, Jason. Mientras más viejo te haces, más rígido te pones. Entonces ahí te curas tus daños. Con la edad vas perdiendo un poco de movilidad y ahí te puedes quedar un poco más estable de tu laxitud. Es broma, ¿no? Pero puede ayudar si la edad un poco. Listo, muchas gracias. Continuemos con codo, por favor. Ok, vamos al codo. Ok, aquí está el codo. Aquí está el codo, el húmero arriba, el cúbito acá y el radio abajo. Aquí está con la cápsula articular. Ahí le pueden ver al radio. Esto es bien frecuente, la patología en el codo. ¿Han oído hablar del codo de tenista? ¿Han oído? ¿O epicondilitis? Capaz que han oído ese término. Bueno, en la parte externa del hombro, del codo, perdón, aquí se insertan los músculos epitrocleares de la tróclea aquí. Y esta epitróclea hace el movimiento de extensión del codo y rotación externa. Estos músculos se inflaman a este nivel, produciendo la inflamación del conjunto, tendón conjunto, extensor de la muñeca, extensor de la muñeca y abductor de la mano, y se da generalmente en tenistas, pero no solamente en tenistas, porque es una patología que está asociada al swing del tenis. Mal dado o de mala técnica, pero en pacientes que utilizan en su trabajo esto de atornillar, de girar, puede inflamar a este nivel. Y esta es una patología frecuente cuando se inflama la parte externa, epicondilitis. Y cuando se inflama la parte interna, epitrocleitis. Codo de tenista afuera, codo de golfista adentro. Aunque nadie juega golf, a veces se inflama aquí. Aunque nadie juegue tenis, a veces se inflama acá. Esas entesopatías se llama a todo el proceso de tejidos blandos que se producen. Las enfermedades de las partes blandas se llama entesopatías. Tenemos la tendinitis. La causa mayor es la sobrecarga, es decir, el sobreesfuerzo. Si es que un paciente hace mucha actividad, hay que bajarle, ponerle antiinflamatorio local, hielo, cura. Si está un poco contracturado, estiramiento, es decir, terapia física. La gran mayoría mejora con terapia física. Pero muchas de estas patologías no son reactivas al tratamiento conservador y a veces se tiene que hacer un poco más agresivos. Entonces ahí tenemos la terapia local a nivel del codo, la infiltración de corticoides, la infiltración, porque aquí hay una bursa también a nivel de los tendones. Se infiltra aquí y se coloca factores de crecimiento, plaquetas enriquecidas, es una terapia, llamémosle biológica. La otra terapia es química, utilización de corticoide anestésico. Y la efecto placebo, suero anestésico local. Y eso ayuda a que el paciente se alivie y con ayuda de terapia física, fortalecimiento y estiramiento, mejora. El codo. Es muy frecuente la fractura en los niños entre 5 y 10, 11 años, la famosa caída del columpio en la escalera china. Cuando se cae el niño pone la mano en hiperextensión, no se fractura la muñeca, se fractura el codo. El codo se fractura arriba en la región supracondilia. La famosa fractura supracondilia del húmero. Cóndilo interno, cóndilo externo, estoy de retro, cóndilo externo, cóndilo interno. Sobre esto, la supracondilia. Aquí se produce la fractura. La mayoría de estas fracturas en niños es de resolución quirúrgica, porque los huesos se separan y hay que mantenerlos alineados, para lo cual se necesita la reducción bajo anestesia y la fijación generalmente con clavos percutáneos. Se cruzan los dos clavos para mantener el hueso en su sitio. En los adultos no hay, normalmente cuando pasa eso son fracturas groseras, traumas de alta energía, caída de altura con el codo contra el planeta, se destroza todo, ahí sí toca reconstruir. Tienen que recordar, muchachos, lo siguiente, que toda fractura cercana a una articulación donde hay movimiento, dedos, codos, muñeca, etcétera, rodillas, cadera, tienen que reconstruirse lo más anatómicamente posible, lo más perfecto. ¿Por qué? Porque cualquier desnivel produce grada y esa grada va a producir daño en el cartílago que finalmente va a llevar a la artrosis. La artrosis no es más que el desgaste del cartílago. Entonces, cuando ustedes han oído, el fulano de tal está con una artrosis grado 4 de cadera, de rodilla, no es más que
la pérdida del cartílago. La gradación va perdiendo el cartílago hasta que se quede en hueso pelado. Eso es grado 4, cuando ya no hay cartílago. Ahí ya no hay otra opción que un reemplazo articular. Cambio de prótesis, cadera, rodilla, tobillo, muñeca, hombro, etc. Entonces, el objetivo de las fracturas adyacentes a la articulación es la reconstrucción anatómica. En adultos se hace generalmente una incisión posterior, se levanta el aparato extensor, que es el tríceps, y se llega a la articulación y se reconstruye con placas de un lado, placas del otro. Nosotros los traumatólogos llamamos la ferretería. ¿Esto qué quiere decir? Todos los implantes que tenemos para volver a armar este triángulo óseo que se llama región supracondilia, intercondilia, parte de la articulación o tercio distal del húmero. Es importante el húmero porque después viene el codo, acá está el olecrano, que cuando se produce la fractura de este hueso, aquí atrás, por golpe contra el planeta, este es importante porque aquí llega el tendón del tríceps, el que extiende el codo. Entonces esto tiene que también ser anatómico. Muchas de estas fracturas tienen que ser fijadas con placa, con tornillos o con alambres y un par de clavos para mantener pegado el olecrano porque aquí llega el tendón del tríceps. Esas son las más frecuentes fracturas a nivel del codo. Olecrano, supracondilias. Rara es la luxación, las tendinitis, tanto del epicondilitis y epitrocleitis, o codo de tenista, codo de golfista. Esto con respecto al codo. ¿Preguntas, María José? La Valen López. Epicondilitis, ya dije ahorita, pues. Epicondilitis afuera, epitrocleitis adentro. O codo de tenista, codo de golfista. Adentro, golfista. Afuera, tenista. ¿Preguntas? A mí no me han mandado, no sé si este rato tengan alguna. Estoy viendo el chat, no ponen. Que pongan todo ahí en el chat, ahí estoy viendo el chat yo. No ponen. ¿Está clarito todo? Creo que sí, ¿no, María José? Sí parece. ¿Cuál nomás eran las más frecuentes? Dice, en el codo, ¿qué? Fracturas. Las más frecuentes en niños, fracturas supracondilias. En adultos, fracturas del tercio distal del húmero, sí. Y fracturas del olecrano. Infrecuentes, no. La fractura de la cabeza del radio. Aquí está la cabeza del radio. Dejen ver si se le ve. Ahí está el huesito. Esa es la cabeza, es la cúpula radial. Esta cúpula tiene, como es una fractura articular, tiene que ser anatómica. Si está rota, se le pone plaquita chiquita con tornillos y a veces cuando está destruida esta cúpula radial, se tiene que poner una prótesis de cabeza de radio o de cúpula radial. Eso cuando esta fractura está destruida, lo mismo que cuando la fractura del cuello del húmero está destruido, se pone una prótesis. Ese es el mismo criterio. Cuando no se puede reconstruir una parte articular, muchas veces se tiene que hacer reemplazo protésico. En la cabeza del radio, prótesis de cabeza de radio o placas, mini plaquitas con tornillos para reconstruir, porque ella permite el movimiento del codo. Aquí, ustedes ven. Ya. Esas son lo más frecuente. Vale, López. Lastimosamente ya me han pateado aquí de mi consultorio. Yo tenía una bonita muñeca, ya no tengo. Pero bueno, vamos a ver aquí. Déjame ver si tengo una manita mejor. Está un poco chueca esta, pero bueno. Bajamos a la mano y muñeca. Aquí está la mano, si le ven, ¿ok? Esta es la muñeca, formada por el cúbito, el radio aquí y el cúbito afuera. Entre las dos están mantenidas en su sitio con ligamentos. Esto es el famoso túnel formado por esta aponeurosis y cápsula que mantiene todas las estructuras que bajan hacia la mano. Este es el famoso túnel del carpo. Por aquí viene el nervio mediano
y que va a dar la inervación a los 4 primeros dedos y el radial del otro lado, el cubital del otro lado. Entonces, cuando aquí, en esta zona de aquí, se comprime el nervio porque esta vaina o este tejido fibroso, que es un túnel, comprime, se produce el famoso síndrome del túnel del carpo, que es la inflamación del nervio mediano por compresión de todas estas estructuras de aquí, asociados a procesos inflamatorios crónicos. Generalmente, como este es otro tipo de entesopatía de tejidos blandos, se produce en pacientes por trabajo forzado, computadora, etcétera. Es la famosa inflamación del túnel del carpo. En el dedo pulgar existen los tendones que levantan el dedo y cierran el dedo. Allí tenemos 3 tendones. Cuando se inflama el tendón extensor del pulgar y el abductor del pulgar, tiene nombre y apellido. Se llama la tenosinovitis de Decker-Vein. La tenosinovitis de Decker-Vein solo es la inflamación del dedo pulgar, porque la inflamación de los otros dedos, 2, 3, 4 y 5, simplemente es tendinitis de los tendones extensores. Pero este tiene nombre y apellido porque en la zona de la tabaquera anatómica, que es de la apófisis estiloides radial en la parte inferior del radio, a nivel de la muñeca, esta zona pasa a un nervio superficial radial que da la sensibilidad en toda esta zona de la mano. Y por lo tanto, cuando está inflamado el tendón, también inflama el nervio y da un dolor referido hasta la punta del pulgar y hasta el codo. Por eso es una patología bien limitante, porque acuérdense, muchachos, el dedo pulgar y el dedo índice es la mitad de la mano, de la función de la mano. Por eso las antiguas prótesis, las famosas prótesis reemplazaron, eran gancho, porque la mano con los 2 dedos ustedes pueden comer, cortar, hacer todo con 2 dedos. Por eso las prótesis reemplazaban la pinza. Y han visto esas prótesis antiguas pinza. Ahora se hace toda mano biónica, electrónica, etcétera, etcétera. Pero la mano, la función de la mano está dada por estos 2 dedos, el primero y el segundo. Son los más importantes. Los otros participan, sí, pero no son tan importantes para la función de la mano cuanto el primero y el segundo. Entonces, dentro de las partes blandas, síndrome del túnel del carpo, tendinitis de Decker-Vein o tendinitis del dedo gordo o pulgar y las otras tendinitis a nivel del resto de la mano. Existe una patología igual que el nervio a este nivel mediano, el síndrome del túnel del carpo, existe el síndrome de Bouillon, que es la inflamación del nervio mediano en un túnelcito que se forma en el lado de la apófisis estiloides cubital. Muy raro, pero es bueno explicarlo. Eso dentro de las partes blandas. Dentro de las partes óseas, toda caída en extensión produce fractura. No toda, obviamente, una fractura de un buen nivel de energía. Cuando se fractura este hueso radio, igual concepto porque es una fractura cerca a una articulación que es la muñeca. Se tiene que reconstruir anatómicamente. Entonces, en los niños, acuérdense ustedes que el hueso en los niños tiene el periósteo es muy grueso. Por ende, la fractura del niño no se rompe y se desplaza, sino que se hincha el periósteo, lo que se llama fractura subperiostal o fractura de torus amoida. Es la fractura de los niños. Normalmente es de tratamiento conservador, inmovilización, yesito, férula, etc. Cuando el hueso se rompe completamente con periósteo y se desplaza, tiene el mismo concepto que el adulto. Tiene que ser reducido y fijado. Reducción más fijación implica cirugía. Y la cirugía generalmente es bajo anestesia general, naturalmente, o local, con bloqueo, etc. Se hace la reducción y se fija. ¿Cómo se fija? De la mejor manera. En los niños, clavitos. En los clavitos intramedulares para fracturas del tercio medio del antebrazo, un poquito más arriba. En los adultos, la fractura ya de los 2 huesos del antebrazo es quirúrgica, placa y tornillos, como les explicaba, de titanio, de fijación moderna ahora, que son placas DCP, es decir, de compresión, pero autobloqueantes, etcétera, etcétera. Son placas ya especiales que antiguamente también habían, pero no eran tan especiales y nos permiten mantener el hueso unido para que su propia biología una la fractura. Les vuelvo a repetir, no es el implante el que une a una fractura, es el organismo ayudado por medios de fijación
que son temporarios, como son las placas y tornillos. Por eso muchas veces, después de que han cumplido su tiempo útil, a partir del año y medio, si hay alguna molestia, raro es, pero si tienen alguna molestia cutánea, les rebosa algo, se les saca el implante porque ya no cumple ningún objetivo, porque ya se unió el hueso, que era lo que para eso fue diseñado. Entonces, si nosotros estamos a nivel de la muñeca, antes de la muñeca, aquí en el antebrazo, generalmente hay que colocar en los niños clavos intramedulares dentro del hueso para mantener pegado el hueso y se une. Y en los adultos, casi siempre o siempre, placa con tornillos. A nivel de la muñeca, los huesos cuando se fracturan, reducirlos. Cuando se fractura, está buen alineamiento, no es necesario poner fijación, sino simplemente una inmovilización que puede ser un yeso, que puede ser yeso completo, yeso parcial, depende del edema, o incluso hasta una férula inmovilizadora de muñeca, cuando es una fractura pequeña. Acordándose siempre que en la muñeca, un porcentaje se hace en la muñeca, otro porcentaje del movimiento se hace en el codo. Por eso se bloquea el codo y se tiene que inmovilizar desde el brazo hasta la mano. Por eso han visto los yesos van desde arriba hasta abajo, no se quedan yesos cortos. Pero cuando ya se hay un desplazamiento mayor, las fracturas son cerca de la articulación, tienen que ser fijadas, reducidas anatómicamente. En los adultos, placa con tornillos. Las placas ahora modernas estoy hablando de los últimos 25 años, con ángulos variables, los tornillos van para arriba, para abajo, para reconstruirle la superficie articular, que es el objetivo para volver a mover la muñeca perfectamente. Antiguamente, toda fractura de muñeca hace 50 años, yeso, reducción y yeso, quedaban torcidas las muñecas, con limitación de movimiento, dolorosas. Ahora muchas de esas fracturas hubieran sido totalmente normales o bastante normales haciendo la reducción y la osteosíntesis. Vamos a... en toda articulación, dos huesos que se unen y se mueven, se puede hacer procedimientos artroscópicos. Se llama artroscopía porque estamos viendo copía, ver, artros, articulación, ver las articulaciones. Por eso en el estómago se llama laparoscopía. Es ver láparo. ¿Qué es? Láparo es el abdomen. O celioscopía en francés, que ahí inició, es ver las intestinos, celios, intestinos. Entonces, toda articulación es susceptible de ser vista por dentro. La muñeca, el codo, el hombro, como les explicaba. Entonces, como a Jinson hay que operar el hombro con artroscopía, así es. La muñeca también hay como hacer procedimientos artroscópicos que no vienen al caso, pero para procedimientos y patologías propias de la muñeca se pueden hacer procedimientos también con 2 huequitos o 3 en la muñeca. Si pasamos de la articulación de la muñeca, ya nos queda la parte de la mano, o carpo, metacarpo y dedos. Si vamos de abajo arriba, en esta zona del carpo, las luxaciones graves son muy raros, traumas de altísima energía, la reducción y fijación es la solución. Pero hay un hueso en especial que es la continuidad del dedo pulgar con el resto del carpo, que es el famoso hueso escafoides. El escafoides, si ustedes se recuerdan, es el huesito como habichuela que articula el radio con el resto de la mano y el semilunar al lado. Esos dos huesitos, sobre todo el escafoides, es un hueso tramposo. Tramposo porque cuando uno se cae en hiperextensión puede lesionarse. Este es el hueso que se le siente aquí en la palma de la mano, aquí. Este huesito puede pasar desapercibido la lesión. Y dice, no, es un golpe. Y después de unas semanas recién aparece el trazo de fractura. Entonces, ante la sospecha de una lesión del escafoides, siempre hay que revisar a un paciente que dice, no parece, no tiene nada en la radiografía, 7 o 10 días hacer una nueva placa porque se puede producir la fractura del escafoides. La desventaja de este hueso es un hueso maldito, es el enemigo número 1 de la palma de la mano. Es un hueso que tiene poca circulación, poca irrigación y por lo tanto el factor de consolidación es difícil porque tiene poca irrigación. Hueso que sangra no muere, hueso que tiene mala irrigación muere. Entonces este huesito tiene esta desventaja de no ser bien irrigado, que produce, cuando se fractura y se separa, no se pega. Y la famosa pseudoartrosis de escafoides, de la falta de unión. El término pseudoartrosis de pseudomovimiento es porque el hueso no está pegado,
y permite un pequeño movimiento y se produce una movilidad anormal, por eso se llama pseudoartrosis o retardo de consolidación. Las fracturas consolidan fibrosas óseas. Cuando se duplica el tiempo, retardo de consolidación. Si se pasa de ese tiempo duplicado, ya se llama pseudoartrosis. Es decir, si en una fractura, llamemos de húmero, de radio, pasan 3 meses y no se unen, estamos frente a una pseudoartrosis. Entonces, este hueso hay que tener mucho ojo porque puede pasar desapercibido, la mayoría de veces incruento, aunque ahora hay tornillos especiales de fijación que nos ayudan a controlar este tipo de fracturas del escafoides carpal. Con respecto al resto de huesitos de la mano, los metatarsianos, cuando es una fractura transversal, difícil consolidación, oblicua igual, buena consolidación. Cuando el hueso está cortado, hay que tener en cuenta quién da el largo de la mano. Da el segundo y el quinto dedo. Es decir, una fractura puede aceptarse un acortamiento en el cuarto y en el tercero, pero no en el segundo ni en el quinto, porque estos son los que dan el largo de la mano y eso sí tiene que ser reconstruido anatómicamente. Placas especiales, pequeñas, mini fragmentos para reconstruirle anatómicamente, o también clavos intramedulares se puede utilizar para reducir las fracturas de los metatarsianos. Mismo criterio con los dedos de la mano, sí. Óseamente, mayoría de las fracturas de los huesos se curan incruentamente, solo con inmovilización. Pero hay fracturas, por ejemplo, en el dedo chiquito le cae un bolazo aquí y se produce el famoso ruptura, abulsión del extensor de los dedos. El extensor levanta el dedo y se inserta aquí en la base de la primera falange. Cuando esto se arranca, se llama lo que se llama el dedo del beisbolista o el mallet finger, que es la ruptura del tendón extensor a este nivel. Cuando eso pasa, el dedo queda caído, entonces hay que inmovilizar con férulas especiales, que son las férulas para este tipo de lesiones, y excepcionalmente es la cirugía el tratamiento. Para las fracturas de los falanges 1, 2 y 3, cuando hay muy desplazamiento, mini fragmentos, hay plaquitas de 2.0, muy chiquito el tornillo, 1.5, que son parecidas a las que usan los bucomaxilofaciales, en fracturas de las órbitas, de los malares, de los cigomáticas, etcétera. Son placas muy chiquitas, todas de titanio, que ahora nos ayudan, es un buen arsenal para la reconstrucción. Creo que ya se me secó la lengua, María José. No sé qué más les puedo decir. ¿Qué más les puede interesar, por favor? Lo de garras como o mano de predicador, lesiones nerviosas. Ya, perfecto. Cuando existe lesión del nervio, por ejemplo, volvemos al codo. Aquí acuérdense, pasa el nervio mediano, el golpe de viuda en el lado de afuera, el nervio cubital. Cuando existe una lesión a este nivel grave, un edema grosero, puede producirse lo que se llama la parálisis isquémica de Volkmann. La parálisis isquémica de Volkmann es por edema, comprime el nervio y muere el nervio. En ese momento se produce la mano en garra, porque los 3 nervios están afectados. Cuando se afecta el nervio cubital en la corredera cubital aquí, se produce la famosa lesión del predicador. La mano caída no es la mano del gay, no, sin ser homofóbico. La mano caída no es una mano de marica, sino es porque es lesión del nervio radial a nivel del canal de torsión del húmero, pasa el nervio radial. En fracturas del húmero, se fractura el húmero y se lesiona el nervio, la mano cae, se pierde la inervación del nervio radial. Esas son las principales lesiones del miembro superior. Repitiendo, mano en garra, parálisis isquémica de Volkmann, los 3 nervios apretados por edema. Lesión del nervio cubital, mano del predicador. Lesión del nervio radial a nivel del canal de torsión del húmero por fracturas asociadas o quirúrgicas hechas por nosotros los traumatólogos, mano caída. ¿Qué más, María José? Eso cubre todos los temas que teníamos planeados como nosotros. No sé si hay algunas preguntas, algo que quieran repetir. Golpe de viuda. A ver, Valeria,
O Valen, no sé, Valerio o Valen. Valen López dice. Valentina, doctor, buenas tardes. Hola Valentina, verás, el golpe de viuda es el trauma sobre el nervio cubital que está aquí en el codo. Que cuando tú te apoyas el codo contra una superficie, se te amortigua, ¿no es cierto?, la mano. Ahí sientes lo que es la inervación del nervio cubital. El golpe de viuda es el que se llama el golpearse el nervio contra este y te da un cimbrón. Eso es el golpe de viuda. Es simplemente un trauma directo sobre el nervio cubital por trauma a nivel del nervio en el codo. Cuando tú sufres una compresión continua del nervio cubital, cuando estás apoyado el codo en un escritorio, se te amortigua la mano. ¿Qué zona? Esta zona que está inervado por el cubital. Lo que va a producir la mano de predicador, cuando se daña el nervio a nivel del codo. El nervio cubital. Cuando se daña el nervio mediano, se atrofia a nivel del túnel del carpo, se atrofia toda la eminencia tenar, la eminencia pulgar, y tienes pérdida de fuerza del pulgar, 50% de la fuerza de la mano. Cuando se lesionan los tres nervios, mano en garra. Y cuando se rompe o se daña el nervio o está cortado o lastimado el nervio, a nivel del brazo, mano caída. Ya, y este rato preguntan si se puede hacer un repaso medio rápido de vascular. Vascular. Bueno, obviamente del cuello viene cuál va a ser la arteria braquial, obviamente antes de eso la aorta, todo eso, ¿ok? ¿Cómo es la...? O vamos de abajo para arriba. En la mano tenemos una irrigación florida por dos arterias, radial y cubital. El arco vascular de la mano es tan sabio la naturaleza que cuando la arteria radial, que es la más importante, se corta o se liga, solo con la cubital se mantiene irrigada la mano. Por lo tanto, son arcos anastomóticos vasculares que permiten la irrigación de la mano por medio de estas dos arterias, tanto la cubital cuanto la radial. En la zona del antebrazo son las dos principales, obviamente la arteria radial, la arteria cubital, pero lo más importante es a nivel del codo, porque en el codo viene la arteria braquial y se subdivide en cubital y radial. Y la arteria braquial pasa por el medio del húmero, aquí pasa por el medio del húmero. Y en la zona de la canal de torsión, aquí ustedes pueden ver una torsión, aunque me falta el resto del húmero, aquí pasa el nervio radial y pasa la arteria braquial. Y el rato que se produce una lesión a nivel del hombro o a nivel del cuello, donde estamos, viene la parte de la arteria que va hacia el brazo, debajo de la clavícula, la famosa arteria subclavia, y llega al húmero y se transforma en arteria braquial. Estos son los sitios de lesión. Las lesiones vasculares son raras, muy raras, muy raras. Obviamente no es lo mismo cuando uno tiene una lesión de una amputación traumática, si sale un cuchillo, un machete, ahí se vuela todo y ahí vamos a tener que hacer los reimplantes de mano, que no es el caso, pero bueno, eso es los reimplantes de miembro por una lesión de ese tipo. Pero las lesiones vasculares, lo que más es frecuente en el miembro superior son lesiones por desgaste en la columna. Cuando uno tiene una artrosis en la columna, aquí tienen ustedes el cráneo, esta es la columna cervical, estas son las raíces nerviosas, ustedes ven la arteria roja que va. Cuando aquí ustedes tienen problemas de compresión, la sangre que va para el brazo se disminuye de calibre y por lo tanto puede haber trastornos circulatorios. Eso podría yo referirme en parte vascular. No se me ocurre algo más importante que eso. ¿Qué más, Valentina? Habla. Wilson, ¿qué más? ¿O ya se fue la Valentina? Doctor, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Dale. He escuchado bastante sobre el planeamiento quirúrgico con modelación 3D, como para cortar los tiempos de cirugía y también para recuperación. Quería preguntar sobre la realidad en Ecuador, como que qué tanto se utiliza eso aquí y si en verdad como que esto hace que, por ejemplo, en atletas puedan volver a su actividad física más rápidamente. Y la otra pregunta me quedó Sí. como que no estoy seguro,
si se relacionaba la osteoporosis, la prevalencia alta en mujeres de las lesiones de manguito rotador, o a qué se debía. Verás, Diego, buena pregunta con respecto a osteoporosis. Hay que diferenciar. Osteoporosis es disminución de calcio en hueso, punto. El mango rotador tiene una influencia vascular. Como todo tejido que no tiene mucha sangre muere, en criollo, la lógica es pensar que si los tendones del mango rotador en las mujeres, probablemente por un efecto hormonal, hay una disminución de la circulación a esos tendones en ejercicios normales de la vida diaria, como es cambiar una cortina, poner una maleta en un closet, se produce la ruptura del mango o la ruptura parcial. Es por eso que en las mujeres es más frecuente, pero si tú analizas los deportistas que hacemos lanzamiento, tenemos más riesgo de lesionarnos. No hay tenista que no se haya lesionado el hombro, no hay beisbolista que no se haya lesionado el hombro, del mango me estoy refiriendo, no hay pitcher, catcher de estos de béisbol, no hay jugador de fútbol americano, rugby, los mariscales de campo, los que lanzan, se lesionan el hombro. Es decir, toda persona o deportista que utilice el brazo como lanzamiento tiene riesgo y que levante el hombro más allá de los 90 grados puede producir una lesión del mango. En las mujeres sin hacer deporte se lesionan por este efecto hormonal vascular, llamémoslo así, o vascular per se, que sin hacer mucho deporte disminuye el aporte vascular a nivel de los tendones del mango y con pequeños traumas se produce la ruptura. Y en los viejos, si tú oíste, Diego, en los viejos sanos, asintomáticos, que levantaban la mano, se murieron los viejitos, 90, 80 años. Les abres el hombro y el mango estaba roto y levantaban el brazo. Entonces hay unas paradojas a nivel de la ortopedia. No todo mango es roto, no todo mango es quirúrgico, muchos mangos mejoran con ejercicio, otros mangos van a cirugía y quedan peor, pero la mayoría de veces cuando es necesario operar, hay que operar. Y la cirugía es muy buena siempre y cuando el paciente haga una buena fisioterapia. Uno. La otra pregunta tuya, 3D. La 3D simplemente es para programación de implantes. Sí hay, por ejemplo, las prótesis a medida. Esas son unas prótesis que te toman la foto de tu rodilla vieja y todo gastada, te hacen la foto, te hacen la programación, te diseñan la prótesis a tu exacta anatomía. Sí, da un poquito mejor de resultado, aunque uno lo que hace cuando reemplaza una articulación es tratar de modelar la prótesis al hueso que uno tiene. Obviamente, si uno mide 2 metros, no les de poner una prótesis de 1,50, no les de poner una prótesis gigante para que quede del tamaño que es. Entonces, hay diferentes calcos y moldes que te van guiando. Pero el 3D básicamente está para eso. Los custom fit se hacen solamente en algunos pasos que necesitas. Obviamente es mejor, claro, pero el costo es altísimo, pero no con eso vas a mejorar, por ejemplo, la performance que tú dices deportiva, no. Las lesiones deportivas ya están descritas, en todo el mundo se hace, para que tengas una idea, se hace aproximadamente casi 1.200.000 ligamentos al año se hacen en Estados Unidos, de rodilla, por ejemplo. Estúpida, 350.000 prótesis de rodillas, 300.000 prótesis de cadera por año en Estados Unidos. Es una locura. Entonces, fíjate, con respecto a lo del 3D, sí sirven los reemplazos protésicos, ortésicos, amputación de mano, te hacen el 3D y todo eso. Para eso sirve, más no para la planificación quirúrgica. Toda cirugía tiene que ser planificada. Y nunca tú puedes entrar en osteosíntesis, sobre todo, o sea, para fracturas, nunca puedes entrar con una opción. Tienes que entrar con 2 y hasta 3 opciones. Porque si la una no sirve, tienes que tener otras opciones, no quedarte en la mano ahí operando y ahora qué hago, no. Tienes que uno siempre tener unas 2 opciones al menos para poder resolver la patología. Mariana, puedes hablar. Muchas gracias, doctor. Ya, hijo. ¿Algo más, María José? Por mi parte, no. Muchas gracias. Al menos que alguien tenga una pregunta de última hora. Digan, muchachos. Me dejaron seco ahorita. Y el cerebro también acordándome de todo el miembro superior, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces al parecer no hay. Entonces, muchas gracias por su ayuda en este proyecto.
Qué bueno, mija, poderles haber podido colaborar. Ya saben que mi especialidad, yo soy cirujano de rodilla, por supuesto, pionero en la cirugía artroscópica desde 1983 con mi padre. Imagínense, ustedes ni nacían, yo ya hacía artroscopía con mi padre. Y entonces estamos para servirle todo lo que es la patología aquí en el hospital. Me pueden buscar, ya vendrán ustedes de internos. Ojalá se mejore esta situación. Yo soy optimista, pienso que para diciembre del 2021 empezaremos a trabajar normalmente porque la pandemia está gravísima. Yo pienso así. Si me equivoco, ojalá me equivoque y sea antes, pero difícilmente creo que podamos en Ecuador volver a la normalidad parcial. Si la situación económica es grave, en medicina es lo mismo. Evidentemente nadie se quiere operar, ni yo me quisiera operar. Si ustedes me dicen que vamos a operarse en el metro, le digo, ni de fundas, que miedo, no, porque es obvio, está infestado y el virus probablemente a mí no me haga nada, espero no tener alguna patología adentro de uno que le pueda perjudicar, pero el problema es que uno puede contaminar a las personas viejitas cerca de uno y no lo puede matar a su padre, a su abuelo, a sus tíos, en fin. Ese es el riesgo. Y ojalá esto pase pronto y que podamos volver, como les digo, a la normalidad para poder estar dentro de lo que cabe seguros. No nos sentimos seguros nadie, menos nosotros, la clase médica, que quiero o no tenemos que estar tocando pacientes, tenemos que examinar, tenemos que hacer, y eso es un problema. Así es que cuídense, muchachos, sean conscientes, no farreen, no chupen, no se vean. Un poco de paciencia, es duro, sí, pero hay que cuidarse, hay que cuidarse con la salud. Si no, ¿qué sacamos ahorita estando sanos y ser sintomáticos, digamos, ser portadores sanos y estar infectando a medio mundo? Entonces hay que cuidarse. Cuídese, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Les voy a mandar el link de asistencia y recuerden que la evaluación va a ser el jueves. Sí, el jueves. Y ya. Ok. Ya, María José, un gusto. Encantado. Que pase muy bien. Adiós. Gracias, doctor. Encantado, mija.